Hola, Vamos con... muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Hoy día estábamos celebrando un nuevo libro de Nicolás Poblete, Swimming the Witch, que cuenta con la participación de, obviamente, el autor, que es una felicidad para Editorial Cuarto Propio, porque ya hace poquito habíamos sacado Dame Pan y Llámame Perro, que ha sido una gran novela con muy buena recepción, y ahora este libro de poemas. Vamos a contar quién es Nicolás para aquellos que están aquí acompañándonos hoy día. Nicolás es periodista, profesor, traductor y doctorado en literatura hispanoamericana. Ha publicado las novelas Dos Cuerpos, Réplicas, Nuevos Desechos, No me ignores, Cardumen, Si ellos vieran, Concepciones, Sinestesia y Dame pan y llámame perro. Los volúmenes de cuentos Frivolidades y Espectro Familiar y la novela bilingüe en la isla, On the Island, traducciones de sus textos han aparecido en revistas en Irlanda, Estados Unidos, Alemania y en Croacia. Pero también nos acompaña hoy día la doctora Paola Hermentraut, es la directora del programa de la mujer, género y sexualidad en la Universidad de San Tomás en Minnesota, en donde además enseña cultura latinoamericana. Su investigación se centra en las construcciones de la masculinidad en el Cono Sur. Ha publicado en revistas especializadas y culturales sobre género, literatura y racismo. Pero para empezar a conversar hoy día del libro de Nicolás, ¿quién mejor que Marisol Vera, directora de Editorial Cuarto Propio, que nos va a dedicar sus primeras palabras? Bueno, gracias Paloma, gracias Nico, gracias Paola y bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy día. Bueno, es precisamente el encuadre de este nuevo libro, de esta aventura en verdad, a que nos invita Nico, porque Swimming the Witch, tal como dice el título, es un poemario en inglés. Que esto es una aventura, porque en verdad como producir, sacar, visibilizar un libro en otro idioma en nuestro reducido espacio. Pero bueno, tiene todo el sentido del mundo. El tema es la bruja, las relaciones, el lugar de la bruja, para lo cual toma además como personajes principales a las protagonistas de su novela. Esta es la novela que mencionaba Paloma, Dame pan y llámame perro. Eh, este vínculo entre el tratamiento de la bruja histórico a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha estado presente de diversas maneras. Eh, Paola nos podrá hablar más de eso. Pero la vinculación con nuestra escena local y en el idioma inglés hacen que este libro sea extraordinariamente interesante y atractivo. En una pluma, bueno, ya conocemos la pluma de Nicolás, de manera que está de más decir que lo van a disfrutar enormemente. Me encanta la aventura, Nicolás siempre me invita a aventuras curiosas, y es parte de su encanto, de su propuesta literaria, siempre rupturista, siempre desde ese quiebre, desde ese espacio que no queremos ver, que le tenemos metido debajo de la alfombra o escondido en alguna parte. Esto es, la obra de todo autor es bien consistente y la del Nico claramente es muy consistente. La sorpresa va a ser grata, se los aseguro. Eh, Dura, como es la pluma de Nico con esa carita de ángel que tiene. Bueno, nos sorprende siempre por esa vía. Así que, bueno, bienvenido, deseamos que la acogida a tu libro sea efectivamente la que se merece y que lo disfruten mucho. Bueno, voy a dejar con ustedes, creo, primero a Paola o a Nico, no sé cómo prefieren empezar. Empiezo yo, creo, Marisol. Muchísimas gracias. Y gracias, Paloma, Nico, Caro, por tenerme acá invitada. Estoy feliz de estar acá y poder estoy en Minneapolis
de poder estar en esta conversación. Es un lujo, un placer. Muchísimas gracias. Sí, totalmente. Los poemas sorprenden y se quedan con uno. Voy a leer un texto para empezar esta conversación y después vamos a compartir con Nico juntos unas imágenes y va a seguir por ahí la conversación. Pero voy a empezar contándoles un poquito una anécdota local también, ¿no? Porque pensamos donde están nuestros pies siempre, ¿no? Entonces, como que yo leo los poemas acá, entonces empiezo a pensar esta presentación desde acá, desde Minnesota, ¿no? Entonces, les cuento que el verano pasado yo fui voluntaria en una granja orgánica, cuyas dueñas son una pareja de mujeres que son verdaderos íconos queer de la zona. Una de ellas es Jackie Zita, que ahora ha tomado el nickname, el nombre, el apodo de Farmer Jackie, y ella fue una directora muy activa del programa de género en la Universidad de Minnesota. Su pareja, Karen Clark, fue la primera mujer abiertamente lesbiana en ser representante en el Senado estatal por años, donde ayudó a promulgar leyes que aún son de avanzada en el campo de la conservación ecológica y el racismo ambiental. Power couple, como dicen acá, ¿no? Power couple total. Se jubilaron jóvenes, compraron una granja orgánica y fundaron el Instituto Ambiental de las Mujeres, o Women's Environmental Institute, que se encuentra más o menos a 1 hora hacia el norte de las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, en lo que llamamos Trump Country, ¿no? Los pagos de Trump, la América rural profunda, ¿no? Ese es el lugar que ellas eligieron. En esa zona también tenemos familia por parte de mi marido. Y un día charlando con su hija, me dice que ella había escuchado sobre esa granja en el pueblo donde todavía viven sus abuelos, ¿no? Y que ahí se refieren a Karen y a Jackie como brujas, que hacen rituales como bailes dedicados a la luna, ¿no? Como una imagen bastante gráfica. Y por lo tanto me molestó un poco el comentario, sinceramente. Cuando lo escuché yo, ay, ¿en serio? Como, ¿qué onda con esto, no? Entonces pensé en las miradas que reciben Jackie y Karen cuando van al pueblo, miradas que ellas burlan todo el tiempo, que se burlan, ¿no? Guiñan el ojo cuando las ven demasiado, cosas así, ¿no? Como sus gestos de resistencia son realmente anécdotas muy graciosas. Pero pensé en esto y me molestó por esta conexión con la calumnia, ¿no? La bruja siempre empieza con una calumnia. Y pensé, bueno, siglos atrás, la difamación de las mujeres malas daba paso a su victimización didáctica, hogueras o ordeals o juicios. En esa victimización judicial hay una soledad infinita, la soledad del individuo, que es una categoría en sí misma, forzada de toda comunidad. Regresando a mis amigas Karen, Farmer Jackie, me quedé con la idea, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es este ritual? Y fui al website de la granja y busqué en el archivo de los eventos pasados. Con gran sorpresa encontré que había un evento, de hecho, que había ocurrido en la granja, un evento para el cual habían cedido espacio y era en realidad una danza a la luna por un grupo de danzas precolombinas, descolonizadas, que se tradujo en inglés, lo tenían al nombre como Heart of the Water Turtle Moon Dance, que duró nada menos que 4 días
y 4 noches en junio del 2019. A veces no creemos en las brujas, pero que las hay, ¿no? Y eso como que confirmé a lo mejor mi propio prejuicio de pensar, ¿qué? ¿Por qué dicen esto? Pero algo había, ¿no? Y me encantó reencontrar a mis amigas en esa función de dejar que en la granja se baile, ¿no? 4 días seguidos, danzas a la luna, me pareció precioso. En la introducción que escribí para este libro me refiero a cómo más recientemente la bruja ha sido rescatada por la cultura disidente, que ha encontrado fuerza en el miedo eterno a lo que las mujeres hacen, saben y piensan, al conocimiento generado por mujeres siempre sospechoso y excesivo. Miedo y condena a las comunidades que dan la espalda a los hombres. La bruja es poder, pero su castigo público disciplina a las mujeres y surge en un momento en donde las mujeres debían poner su capacidad reproductiva y trabajo de cuidado en línea con el sistema capitalista emergente en la Europa del siglo XVII. Ese es el momento clave. La rebeldía es brujería. Nasila Kivi ha explorado cómo la bruja, la identidad y la práctica de la brujería se ha convertido en parte del activismo feminista y antipatriarcal, que se extiende a través de Internet, formando grupos y colectivos dedicados a hacer de la bruja una imagen de resistencia, transgresión y peligro. La bandera, ¿no? Una bandera. Kivi piensa que la bruja es una imagen donde la tecnología de piratería, el conocimiento ancestral y las tradiciones precoloniales, todo peligro, convergen para desatar su poder subversivo, para corregir los males de siglos de violencia perpetrados en el cuerpo femenino bajo el manto de la ciencia, la medicina y la ginecología. Es un buen momento para regresar a la bruja, como Marisol nos dijo, ¿no? Y este poemario es prueba del poder de esta figura para movilizar un imaginario de siglos que nos habla hoy. La bruja sigue siendo el disruptor, la falla técnica, en inglés el glitch, ¿no? Que interrumpe los suaves mitos del conocimiento y la ciencia. Agregando a sus múltiples y estratificados significados culturales, en esta colección de poemas, la bruja también es una figura que nos obliga a reconocer nuestra interconexión con otras especies en el mundo natural que tan mal compartimos. Pésimos humanos, compartimos muy mal el mundo natural. La bruja en estos poemas insiste en que veamos a través de ojos de pájaro, ojos de perro, ojos de momias precolombinas, para explorar nuestras conexiones con la violencia que aún no se ha deshecho. La vida es frágil. El exterior de la cueva siempre está sumido en la precariedad y los rituales de la bruja intentan darle sentido al caos. La dislocación y la disrupción se involucran en una danza, creciendo en intensidad a medida que cedemos al ritmo de estos poemas, algunos circulares que nos recuerdan los ciclos inevitables de la naturaleza. Hacia el final del poemario comenzamos a comprender que repetir el hechizo, abrazar la soledad, es una visión de nosotros mismos que es frágil y al mismo tiempo nos invita a hacer ese trabajo que es como un salvavidas. Pienso en la pandemia. Cuando leo estos poemas que parecen referirse a la realidad doméstica ritualizada, ¿no? Hemos estado en casa repitiendo rituales más de un año. Los gualichos, decimos en Argentina, ¿no? Los gualichos a los que nos aferramos frente a lo incontrolable.
La bruja es un síntoma de un momento de cambio profundo. Cambios que ya están llegando de la mano de esta pandemia mundial. Nos hundiremos o nadaremos, ¿no? Swimming the Witch es eso. Por mi parte, al leer este poemario sentí que iba invocando personajes de libros anteriores, como un conjuro, imágenes persistentes que me acompañaron en esta lectura. El ambiente enrarecido, como un círculo trazado en el que quedan adentro una madre y sus hijas, en la novela breve de En la isla. O la misoginia abismal del personaje No me ignores, un asesino serial que reserva un especial sadismo para las mujeres que victimiza, a quienes desprecia profundamente. Los perros de este poemario pueden encontrarse en tantos lugares de la obra de Nico, pero puedo pensar en el ovejero alemán colgado en el cuento Argollas, una imagen que no me abandona, de la colección Frivolidades, como una imagen ominosa. O en la perra que recién ha parido sus cachorros y una madre que se ha quedado dormida a su lado, en réplicas, especies que se dibujan en la función reproductiva de sus cuerpos. O el fatal desenlace de Liliana, esa prima enigmática que llega del sur a Santiago, en Cardumen, en donde vemos una cuidadosa atención a su vivencia de su vida al margen. Eso también me recuerda, ¿no?, a las brujas de este libro. El libro que tenemos ahora en nuestras manos es un libro especial, que pone a la bruja y a su poder al centro. Nicolás va a indagar en las imágenes de bruja que le dieron forma a su proyecto, comenzando con las brujas ineludibles de Macbeth. Gracias. Gracias, Paola. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, antes de empezar a analizar un poquitito más en profundidad los aspectos que Paola comentó, me gustaría agradecer, por supuesto, a la editorial por nuevamente embarcarse en un proyecto tan extravagante como este y apoyarme en una, digamos, esta audacia, como le llamaba Madrisol. Así que 1.000.000 de gracias por eso. Quiero agradecer estar presente aquí Julia Toro, que ella contribuyó con la imagen, la portada, que es una fotografía de ella. Aquí la tenemos. Sí. Esta foto se llama La Sorprendida, porque Julia la encontró, según el mito, por sorpresa. Y quiero agradecer también, bueno, a Paola en particular por haber hecho la introducción del volumen y la introducción de esta presentación. Asimismo, a toda la gente que está participando aquí, que tan lealmente me acompaña esta tarde de invierno acá, de verano para Paola que está en Minneapolis, y Gloria y otra gente que también están en el hemisferio norte. Después me gustaría preguntarte, Pao, por dos conceptos que tú destacaste. Uno es el racismo ambiental. Me gustaría si al final quizás podemos comentar esa noción de racismo ambiental y el hecho de compartir el mundo natural. También me gustaría si es que podemos analizar un poco más esta idea de compartir, de habitar en un mismo mundo natural con otras especies, no solamente nosotros. Bueno, me gustaría hacer una cosa un poquitito histórica para situar lo que comentó Paola, y ya que estamos en una onda bastante espontánea, hablando también de la pandemia, lo que está pasando hoy, vi, de hecho me recomendaron esta serie Sophie, no sé si la conocen en Netflix, es una serie, es como un thriller, pero basado en el asesinato de una mujer que se va a un pueblito chico en Irlanda, ella es francesa, y la asesinan ahí. Y entre medio empiezan a hacer la investigación, a investigar, qué sé yo, a la gente del pueblo. En el bar, del bar son dueñas dos lesbianas. Entonces entrevistan a una de ellas y ella inmediatamente dice, sí, bueno, nosotros estábamos un poco temerosas porque, claro, o sea, cualquier cosa se puede adjudicar a nuestra situación, a nuestra condición.
Entonces, ver esa serie, Sophie, se las recomiendo, está en Netflix, también hace pensar en nuevos formatos de la bruja en nuestro propio momento histórico, porque por supuesto que la bruja no es, su característica, sus decorados va cambiando, pero es una figura que es permanente, es omnipresente. Entonces, el título del volumen se llama Swimming the Witch, tiene que ver con un ritual que se hacía en la Edad Media en adelante para comprobar si es que una mujer era bruja o no. Y ahí tenemos una imagen, por ejemplo, de una representación de cómo están poniendo a prueba a esta mujer, porque la idea es que como el agua simboliza la purificación, el agua es pureza, un cuerpo contaminado, vale decir un cuerpo demoníaco como es el de una bruja, va a ser rechazado por el agua. Entonces, el cuerpo no se hunde en el agua, ya que es impuro, sale a flote. Por supuesto que cualquier persona que se ahoga flota. Entonces era una mera treta para, bastante cruel, una prueba un poco ridícula. Además estaban, en otra imagen también podemos ver que ella tiene unas cuerdas. El ritual implica que no solamente tratar de hundirla, sino que está sustentado por cuerdas y rodeada de otros hombres que con unos palos, como se muestra ahí, con unas grandes spears, ¿cómo se llaman? Bueno, unas varas, hunden a la mujer hasta que se ahoga, básicamente. Entonces, ese es un poco el origen del título, Swimming the Witch, dando cuenta de este ritual que se hacía en esa época. Ahora, en la literatura tenemos este estigma bastante... las brujas son un tema recurrente, pero si tenemos que elegir algún ejemplo más emblemático, ese sería el caso de las tres brujas de la obra de Shakespeare, Macbeth, donde vemos la representación de bruja más poderosa, no solo para la época, sino que como referencia para millones de representaciones futuras, teatrales, en las artes visuales, en la pintura, en la literatura. Entonces ahí tenemos una imagen a la izquierda de las tres brujas de Macbeth en la obra de Shakespeare, y al lado derecho tenemos un grabado de madera donde empezamos a ver las primeras representaciones visuales de cómo se estigmatiza una bruja. Entonces ahí tenemos a la bruja volando en una escoba, que es la típica imagen, y el demonio la acompaña. Entonces, una cosa que realmente es importante de destacar cuando hablamos de Macbeth y de Shakespeare es que él, y esto lo sabrán la gente de teatro, que hay gente de teatro acá presente, aficionados al teatro, críticos de teatro, actores, dramaturgas, etc. Así que probablemente sabrán este contexto histórico, pero igual es bueno recordar que Shakespeare circuló en dos reinados, la reina Isabel I, estamos hablando del Renacimiento en Inglaterra, y el rey James I. ¿Ya? Entonces él estuvo en esos dos reinados que eran muy distintos en términos de postura religiosa. Y sabemos que cuando la reina Isabel ya no está reinando el rey King James. Y este King James escribió un tratado que se llamaba Demonología. Tenemos una imagen ahí. Esa. Entonces, ese es un tratado que hizo él, donde sienta las bases de qué es una bruja, qué significa ser una bruja, cómo perseguirla y cómo controlarla, ¿no? Cómo finalmente aniquilarla. Este rey estaba en ese momento reinando en Inglaterra, en el momento en que Shakespeare estaba empezando a escribir las obras de ese periodo. Y una de las obras que escribió fue obviamente Macbeth. Y se sabe que Shakespeare había leído este tratado de demonología porque en Macbeth puso hilvanó muchas de las referencias que estaban en este libro. Para la obra, para la presentación inaugural de esta obra, estaba todo el mundo judicial del momento en Inglaterra. Y entonces era un evento social, era un evento político.
Se sabe también que la obra Macbeth es una de las más cortas, es la más corta de Shakespeare, porque este rey no tenía mucha paciencia para sentarse a una obra larga. Entonces el mensaje tenía que ser acotado a un periodo más breve, un tiempo más breve. Entonces, siempre me ha fascinado ver cómo la agenda política del momento va editando y modelando un determinado tipo de personaje, en este caso un chivo expiatorio. Sabemos que las brujas en Macbeth hacen rituales y tienen una discursividad bastante ambigua. Entonces, sus enunciados son muy enigmáticos. No se sabe con mucha certeza si lo que dicen es verdad o no. Entonces, bueno, finalmente sabemos que sus profecías, que tienen que ver con cómo van a aniquilar al rey electo para poder agarrar el poder, Macbeth y su esposa, Lady Macbeth, sus mensajes finalmente sí que se pueden interpretar como que ellas lo habían profetizado. Pero más allá de la obra en sí misma, lo más importante es el modelo de bruja que se proyectó ahí y la tipificación con la que se decoró a la bruja. Entonces sabemos que el estigma se perpetúa, pero a la vez se va redecorando, se va remodelando. Ahí tenemos otra representación de la bruja, que generalmente tendía a ser una mujer independiente, sola, autosuficiente, con conocimientos de las hierbas y conocimiento de pociones, ese tipo de cosas. También un aspecto más oscuro es que las brujas tenían la posibilidad de controlar su propio cuerpo. Se dice que ellas ya hacían abortos, por ejemplo. Entonces podían controlar bueno, tiene que ver un poco con la medicina. En la antigüedad estaba muy depositada en el cuerpo femenino, ¿no? Que tenía mucha más noción de contacto con la tierra, con las hierbas y control sobre su cuerpo. Y por supuesto que esto era una amenaza para el orden patriarcal, como comentó Pau al principio. Ahí tenemos otra imagen de el ritual Swimming the Witch, donde vemos a los hombres a los lados con estas cuerdas hundiendo a la mujer para comprobar si acaso es bruja o no. Entonces, quizás ahora podemos leer un par de poemas. En uno de los momentos que ahí tenemos otra imagen de otra representación del ritual. En uno de los momentos en Macbeth, una de las brujas le pregunta a otro, ¿qué has estado haciendo? Y la bruja le dice, he estado matando cerdos. Está el mito de que las brujas tienen la posibilidad de transformar a los hombres en cerdos. Y aquí un poema que no lo pensé en el momento, pero es parte del imaginario, ¿no? Ella dice, I'm a witch, soy una bruja. It's so easy for me to transform men into pigs. Es tan fácil para mí transformar hombres en cerdos. I lift my hand and pass him the cup. Le está dando una poción. He drinks. Él toma a medida que se transforma en un cerdo ravenous, como hambriento, muy voraz. I comb my hair, me peino el pelo. He looks at my armpit, mira hacia mi axila. His snout, que aquí es en el fondo está hablando de su nariz como un hocico, hay una animalización. No one knows what he smells, nadie sabe lo que él huele. Hay tal poder ahí. Sin embargo, below my one arm, wand es una varilla, no como una varilla mágica. Ella hace la comparación entre su brazo y una varilla mágica con la que va a transformar a este hombre en un cerdo, y a continuación se da cuenta que están transformados en cerdos. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que la bruja representa en términos de su capacidad de su magia negra que ella puede ejecutar con ciertos hombres. No sé si podemos parar y podemos hablar con preguntas o alguien quiera acotar algo y podemos leer un par de poemas más quizás. Nico, ¿sabes? Yo acá, Paloma.
estaba pensando en un comentario que tú hiciste con respecto Paola lo dijo, con respecto a la figura como sujeto político de la bruja, ¿no? Esta reapropiación que tienen las nuevas generaciones, pero ni tan nuevas generaciones, porque pensaba en la frase, somos las hijas de las brujas que no pudiste matar, que es una frase de larga data, ¿no? Entonces, finalmente, claro, la reconfiguración de la bruja en el yo, en el hoy, en el nosotras de hoy día, ¿no? Que probablemente todas aquellas que salimos a hacer la coreografía, la performance de las tesis, sin duda que se llenó de ahí están las brujas, entre otras cosas, ¿no? Como que mediatizando un poco el discurso. ¿Y en qué momento? Te tengo dos preguntas. Una, ¿por qué escribiste en inglés? Y la otra es este reposicionamiento de la figura de la bruja, ¿no? Porque finalmente las feministas lo tenemos como súper naturalizado, no tenemos problemas con las parteras, no tenemos un prejuicio con respecto a las mujeres que trabajan desde la medicina natural, la ginecología natural. Hay una reapropiación de todos estos saberes milenarios, ¿no? Pero claro, hay un mundo patriarcal que todavía nos tilda de brujas por el solo hecho de, no sé, pues en vez de tomar antiinflamatorios, tomamos agüita de orégano, ¿no? Entonces, me gustaría como esas dos preguntas. Una, ¿por qué escribiste en inglés? Más allá de la aventura, por cierto, sino que ¿por qué Nicolás Poblete se tira en este desafío? Y cómo tus poemas van tomando la figura de la bruja en el quehacer político del que hablaba Paola. Sí, la verdad es que como algunos de los poemas, la mayoría de hecho, surgen de la novela, ¿no? Que son, porque los que leyeron la novela sabrán que es como un collage, pero la parte más lírica, más poética, son las partes que están narradas por la hija y que habla de su mamá, ¿no? Pero esas son como interpolaciones en el texto. Pero esas intervenciones son mucho más metafóricas, tienen mucha más energía, una estética más cuidada, ¿no? Más detallada, mientras que las otras voces son más sin mediatización, son tal cual como la gente habla, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Esas voces, otras más coloquiales, no podrían haber entrado en los poemas porque estaban en otro registro. Mientras que estas voces de madre e hija tienen una ternura, por decirte, y una sensibilidad que se presta para una condensación más poética, que es lo que necesitas en la poesía, es destilar, obviamente. Entonces, de repente empecé a pensar en eso, pero los poemas que primero salieron en inglés no son parte de la novela, entonces fueron como inspiraciones. Sí que es algo bastante atrevido porque el inglés no es mi lengua materna, pero por otra parte empecé a hacerlo nomás, tampoco me lo cuestioné tanto y luego me acordé de Vicente Huidobro que dice que uno tiene que tratar de escribir en otra lengua también. Suena sumamente snob, lo sé, pero un poco ese también es otro argumento que uno podría usar. Y claro, yo creo que como decías tú, la bruja ha mutado. Quizás hoy la misma Caro contaba que ella sacaba el tarot, por ejemplo. Si tú, en otro contexto, si tú pides un dato, oye, ¿conoces una bruja que saque el tarot? Uno incluso lo plantea así, ¿no? Está introducido como ese es el espacio de la bruja ahora, en situaciones bastante más aceptables y más asimiladas también por el mercado, obviamente. No es una bruja disidente que está jugando en contra del mercado, sino más bien que se puede asimilar. Entonces yo creo que sí, también hay un riesgo de apropiación de causas, yo creo que eso lo vemos ahora, sobre todo ahora, la apropiación de las causas con todas las causas políticas que estamos viviendo y con la pandemia, hay polarizaciones muy evidentes y también siento que no es el lugar de uno a veces ponerse en una causa que quizás tú estás hablando por el subalterno, no corresponde porque cada uno tiene su expresividad. Pero bueno, yo creo que igualmente uno como sujeto sensible a lo que ocurre, socialmente hablando, son voces que te llegan igual y uno las puede trabajar un poco más, elaborar un poco más y transformarla en un caso más
más intenso en una obra de arte o en una representación pictórica, por ejemplo. ¿No? Después, claro, hay un trabajo de edición, de pulir, de ver qué cosas no corresponden. Entonces es un trabajo realmente, es un trabajo bastante intenso y que requiere no solo de la inspiración, sino de bastante respeto hacia los materiales con los que estás trabajando. Excelente. Y en ese sentido, a lo que apuntaba Paola, ¿no? Este tipo de anécdotas que por cierto, son muy, muy, muy frecuentes, ¿no? Yo no he leído el libro, por eso te pregunto más cosas. En el fondo, la figura de la bruja en tu libro, por qué ese rescate de la bruja? ¿No? ¿Por qué el Nico quiere hablar de las brujas hoy día? ¿Por qué 2021 y estamos hablando de brujas? Sí, la verdad es que claro, como uno, es verdad que dicen que los temas llegan, ¿ah? De repente, pero yo en mis intereses literarios y investigación, que yo, por ejemplo, en mi doctorado en Estados Unidos, fuimos compañeros con Paola, de hecho, y con otra gente que está presente aquí. Mi tesis doctoral fue sobre monstruos. Entonces, y freaks y ese tipo de subalternidades y de personajes más marginales. Entonces, siempre he encontrado que no solamente fascinantes por lo que representan, sino que son una forma de hablar de discursos que solamente puedes ver a través de sus ojos, ¿no? Y que a veces son mucho más nítidos. Em, entonces pienso que la bruja es parecido también, es un sujeto que ha circulado en torno al poder, no dentro del poder. De hecho, los hechizos y los maleficios son un afán de tratar de controlar algo a través de un poder alternativo, por decirte. No es un poder oficial para nada, es un poder que hace una circunvalación al poder. Entonces, en ese sentido, la bruja me parece súper como un portal súper rico como voz. Pero también las brujas, por ejemplo, vistas a través de las momias, que yo creo que aquí todos han visitado el Museo Precolombino probablemente. Y hay muchas escenas de ella en el Museo Precolombino, en la parte del subterráneo donde están las momias chinchorro, que está súper bien montado eso, no sé si lo conocen. Si no, realmente vale la pena ir. Entonces, también vemos, generalmente uno piensa en la momia como es la momia, ¿verdad? Es una momia femenina. A veces hay niños también o niñas, pero generalmente uno piensa en la momia como un sujeto femenino y probablemente los sacrificios eran más con mujeres. Entonces vemos, por ejemplo, en muchas escenas de los poemas ocurren en el subterráneo del Museo Precolombino y ahí la madre tiene un colapso nervioso y hay una identificación con la momia, como que la momia es en el fondo una mujer ancestral que está ahí, es una momia, pero igualmente está presente. Han pasado millones de años, pero ella sigue transmitiendo su saber. Entonces, pienso que hay como una especie de sororidad a lo largo de la historia, porque no cualquier persona le impacta una momia, ¿no? Como le impactó a ella en ese momento. De hecho, ella tiene un brote esquizoide por culpa de esas momias. Entonces, es un estigma que yo creo que va cambiando de formato, pero es presente, es transversal. Oye, Marcelo Balbontín a Quería, través del chat. quería, perdón, Ah, no, es que quería comentar, quería remarcar más bien un poco el que, bueno, esto mismo que tú cuentas, de que tu tesis de doctorado estuvo situada en el monstruo. Sí, monstruosidades. Claro, tiene que ver con con este asentarte en la bruja, es decir, tú dame pan y llámame perro. Vinculo esa mirada subalterna con lo que mencionó Paola, o señaló Paola, respecto a la forma en que estos personajes se relacionan o nosotros nos relacionamos con la sociedad, con los otros, con el perro, qué sé yo. Esta invitación a mirar desde otro lugar y desde el lugar básicamente reprimido, marginado, negado, está presente a través de toda tu obra. Es decir, y que es claramente consistente el tomar la bruja. Lo que pasa es que
Esto de la bruja resulta particularmente atractivo para muchas de nosotras hoy día también por esta reversión de roles, digamos, es decir, esta es la mujer que llevaba los recados, la mujer que practicaba, ayudaba a las otras mujeres a practicar los abortos clandestinos, Mm, qué sé yo. Es decir, la figura de la bruja fue eternamente la figura del personaje sometido al poder, perseguido, qué sé yo, como este articulador de saber. Entonces, es como esta otra mirada. A mí me llegó particularmente dos cosas. Uno, el inglés, porque siento que como por una parte el idioma me parece que era particularmente consistente con la tradición del trabajo literario en torno a la brujería. Y por otra parte, me conmovió profundamente este llamado, que aquí es absolutamente evidente, a mirar a través de los ojos del gato, del pájaro, del qué sé yo, mirar de otra manera qué es lo que está pasando en esta sociedad. Antes de entrar a hablar con todos, estábamos comentando cómo lo que ha sido una realidad evidente pero negada, a la que no hemos querido ver, como el racismo en Estados Unidos, lo que nos comentaba Paola, o el abuso que llevó al estallido del 18 de octubre. Son las claves en las que yo leo tu literatura y las formas de expresión, tanto su forma como su fondo, digamos, y sus personajes. sí, de hecho, cuando también hay gente con la que trabajé en el británico, nosotros tenemos una tradición en Latinoamérica que es muy rica, pero también ha gozado de muchas ref- referencias e influencias de la literatura anglo, o sea, de autores desde Horacio Quiroga, por ejemplo, hasta en Chile José Donoso, que era un fanático de la literatura anglo, ¿no? Em, García Márquez mismo, ¿no? Con su influencia con Faulkner. Entonces, hay tantas comunicaciones, ¿no? Tantas traducciones. Entonces, tampoco es raro que uno explore otro tipo de lenguaje, ¿no? No creo que sea tan raro. Y claro, hay una comunicación, vasos comunicantes entre culturas, sin duda. Ahora lo interesante es que la bruja en Chile tuvo no era la misma bruja aquí en Europa, hubo varias alteraciones. Y por ejemplo, la imagen de la cueva es una imagen netamente chilena, no se usa tanto la imagen de la cueva en las brujas europeas. Y aquí también, por supuesto, hubo una mezcla, un sincretismo con las culturas más indígenas. Entonces hay mezclas de simbolismo. Es bien interesante. Entonces la bruja va mutando según su contexto. Oye, lo que yo iba, hay toda una conversación en el chat para que en algún momento la miren, pero Marcelo Balbontín preguntaba, hola Nico, genial tu presentación. En una mirada tan poderosa y feminista de las brujas, ¿cómo contrasta con la tradición de los brujos hombres como Merlín, al parecer más valorados históricamente? ¿Hay ahí un elemento para comentar? Bueno, las brujas no solamente eran mujeres, hubo muchos hombres también, por supuesto no tantos como las mujeres, pero por supuesto que hubo hombres que también fueron, claro, acusados y, y transformados en chivos expiatorios. Generalmente eran hombres más, evidentemente, más marginales al poder, más periféricos. Las mujeres eran más transversales y cualquiera te podía acusar. En algún momento llegó a acusaciones tan ridículas como, bueno, lo que vemos en la exportación de esto a Estados Unidos, porque nuevamente la historia, ¿no? Tenemos este mismo rey del que yo estaba hablando al principio, empiezan a hacer la colonización de Norteamérica y durante su reinado, King James I, se establece la primera colonia en lo que es ahora los Estados Unidos, que es
Jamestown, en Virginia. Entonces, obviamente que hay una exportación de estos prejuicios y mezclados con el puritanismo que estaba que era muy fuerte en ese momento. Entonces tenemos en Estados Unidos también las masacres de brujas y también hubo hombres que eran victimizados. Ahora yo siento que en la imagen del hombre brujo no es sorprendente que tenga otro tipo de aura. Entonces, cuestiones como Merlín y cuestiones que más también en Disney, por ejemplo, el aprendiz de brujo, tienen otra aura. No es el aura tan demonizada como el aura de la bruja. Sí. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Alguien Sí. quiere? Sí, veo la Cata tiene una pregunta, Catalina. Hola, Cata, te Nico. escuchamos. Muchas felicidades, me da muchas ganas de leer tu libro y muy encantada de estar aquí. Oye, tú ya contestaste un poquito esto que me estaba rondando en la cabeza, tú escribiste en inglés y obviamente hablas bastante de la brujería o de las brujas en Europa y pensaba, ¿cómo las adaptaste? O sea, ¿cómo hay esa mezcla de las brujas, de lo que es son las brujas en Europa y lo que es en Chile exclusivamente? Me interesaba eso. Y ya lo hablaste un poquito, pero eso es algo que quisiera que extiendas un poco más porque me interesa muchísimo. Gracias, Bueno, una Nico, cosa, felicidades. gracias por participar, Cata. Qué bueno que nos vemos acá después de... Estuve viendo fotos el otro día, como 2 años ya, poco más de 2 años. Ah, Sí. Tú estuviste unos momentos antes del estallido social. sí. Fue ahí cuando nos vimos la última vez. Bueno, una cosa súper interesante que pasó en Chile colonial fue que las brujas, contrario a Europa, que tendían a ser más de clase baja, más populares, estaban más situadas en la clase alta. Mm, Entonces, eso sí que es mm, un cambio bastante radical, y ahí tenemos también el caso de nuestra famosa bruja la Quinchala, ¿no? Que era una por supuesto. mujer de, digamos, de lo que se podría denominar aristocracia, bueno, terratenientes con dinero, con poder. Entonces, hubo cambios estéticos como el de la cueva que comentaba antes, el de la incorporación de otros animales, por ejemplo, como la serpiente, es otra de las cosas que se da acá. Y lo más interesante es lo de la clase alta. Ahora tampoco hubo mucho aquí, entonces no fue tan masivo, por supuesto, como allá. Y nosotros recibimos tratados desde España, ¿no? En general en Europa se usaban los tratados de Inglaterra y de Dinamarca, donde estaba muy establecida la casa de brujas. En España también hubo muchísimo, y eso fue nuestra herencia. Pero aquí se conjugó con las tradiciones también indígenas y hubo también una mezcla de rituales. Lo que más me llamó la atención a mí fueron esos elementos, el de la cueva y el hecho de que eran mujeres de clase alta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Aprovechando que Nico está ahí como muy, sabe mucho de esto, y la verdad es que es un agrado escucharte porque son cosas que quizás dentro de la cultura popular, ¿no? Están como, se conversan, ¿no? Tú vas es típico, vas a una reunión, vas a una comida y en algún momento tú terminas hablando o de fantasmas o de brujas, ¿no? O del terremoto, o del último terremoto. Son como los tópicos que nos llevan a las conversaciones. Pero si hay alguien más, yo quería hacer un comentario con respecto. Dame un segundito. Pensaba en la imagen de la portada. Es decir, para mí, creo que hay en el imaginario esa imagen del fuego, la tetera, ¿no? El fogón. La verdad es que la figura del fogón es como, ahí tiene que haber una bruja, ¿no? Es como esa es la sabiduría popular que uno va trayendo, sobre todo en Santiago, que tenemos una formación citadina, pero nuestros padres, nuestros abuelos vienen desde el campo, por lo tanto traen esto del fogón como el lugar más importante. El lugar más importante de la casa es donde está el fuego. Y el lugar más importante de la casa donde está el fuego es donde está la bruja, donde está la que sabe hacer, ¿no? Esa figura de la que sabe hacer el pan, la que sabe hacer las agüitas, ¿no? Esa figura también es súper interesante, la bruja. Pero te escuchamos, ahora sí. Gloria. Gloria.
Ya, gracias y de nuevo también felicitaciones, Nico. Muy interesante lo que he escuchado, ¿verdad? Una cosa con respecto a lo del inglés, lo que se presta, estoy pensando en la literatura gótica, ¿no? Y de esta cosa también del monstruo, ¿verdad? Frankenstein, etcétera. Creo que también allí, por ahí, ¿verdad? Y especialmente la presencia de mujeres escritoras, pero también de esta idea de la transmutación, de la transformación, ¿verdad? Incluso no solo en monstruos, animales, ¿verdad? Creo que en ese sentido, ¿verdad? El inglés allí se presta. Ese era un comentario, pero mi pregunta tiene que ver un poco más con el lenguaje, en este caso con el lenguaje poético, ¿verdad? Que estás utilizando. Generalmente uno piensa, ¿verdad? Allí más bien un sujeto, un yo, y me parece que por lo que se ha comentado, y obviamente también, ¿verdad? Me acabas de dar los libros, así que voy no tengo, ¿verdad?, la prueba ahora de haber leído más en detalle tus poemas, pero me da esa impresión que es muy dialógico, hay muchas voces, son las brujas, el plural, ¿verdad? Esta idea un poco también allí de lo casi lo performativo, lo que es el ritual, lo que se hace, la acción, ¿verdad? Hablas de lo teatral, ¿verdad? También Shakespeare, son las brujas, el trío. Entonces, ¿quieres hablar un poco de este lenguaje? ¿Trabajaste un poco esta idea más bien plural, ¿verdad? Y cómo se funde una voz en otra. Pienso también en Ágora, por ejemplo, ¿verdad? Esta novela de Fuentes y que hay esa transmutación entre la vieja, ¿verdad? Y la joven, esas, ¿verdad? Esos límites que se borran, ¿verdad? En el lenguaje, no sé si en este lenguaje poético. Sí, sí, que buena tu pregunta. Claro, esa novela Nouvelle de Carlos Fuentes Aura, también cuando yo la leí, me recordó en una novela de Henry James, que es Los papeles de Aspern. Y él tiene es evidente que hay una sincronía ahí entre esa. Entonces, nuevamente tenemos una transmutación, una traducción entre una cuestión anglo hacia una realidad latinoamericana, porque Carlos Fuentes está escribiendo su novela en México, o no sé si la escribió en México, pero el setting acontece en México, ¿no? El contexto es latinoamericano. Y mientras que en Henry James, que tiene su maravillosa novela Otra vuelta de tuerca, que es una de las novelas góticas más clásicas, ¿no? Con la casa y con digamos, sirvienta, qué sé yo, institutriz. También vemos nuevamente una traducción de la literatura gótica, que también es una de mis fascinaciones. Si tú ves, por ejemplo, Horacio Quiroga con su Hombre Artificial, tenemos 100 años antes Frankenstein de Mary Shelley, que también es considerada una novela gótica, a pesar de que no muy representativa, porque no tiene un personaje femenino, que es generalmente lo que se privilegia en la literatura gótica, que tiende a ser bastante sencilla en términos de emociones. No generalmente es una mujer que lucha contra fuerzas adversas, que son en el fondo psicológicas, pero son bien sencillas. Y entonces tenemos la aparición de fantasmas como representaciones de una mente perturbada, por ejemplo. Entonces sí que hay una gran influencia, si tú lo ves en autores actuales, también vemos en escritores como Mariana Enríquez, por ejemplo, tienes en la literatura gótica, la tradición gótica muy presente. Y, entonces el lenguaje gótico es muy decorativo, es como muy cursi incluso. Eso es lo que el lenguaje gótico consigue, porque es muy ornamentado, tiene una cosa casi como sentimental. Por supuesto, las atmósferas también juegan a favor de esa idea. Y yo creo que el lenguaje fue también pulido en esa tradición, con ese tipo de adjetivos, por ejemplo, y ese tipo de atmósfera. Y claro que está también, como comentaban, la imagen del fogón, como decía, el caldero, donde ellas hacen sus preparaciones, sus pociones. Y sí, el texto parte con una bien breve señal que es como
que ella dice, principalmente es una, pero sí que se refiere siempre a otra, que llevan aquí millones de años en esta tierra, pero siempre van a encontrar alguna cueva que las pueda proteger. Como llevamos millones de años aquí, vale decir, hemos aguantado, hemos resistido, todavía estamos presentes, y siempre va a haber un lugar para nosotras, un poco es la idea, ¿no? Más allá de todas las torturas por las que han pasado. Había alguien que en su pantalla dice Kat, que quería hacer una pregunta. No sé si está, no la veo, pero de ¿O todas esa era la maneras... Cata Hola, de Nancy? yo, La Caro. hola. Oye, no, mira, bueno, quería felicitarte y, y como recordar lo contingente a propósito de lo que decía Paloma, con la Asamblea Constituyente, recuerdo haber leído a alguien en Twitter que decía como esta cosa más exótica, ¿te fijáis? De la Machi y la racionalidad de Baza, o sea, qué bueno que Baza aportaba. ¿Te fijáis? O sea, cómo a propósito como de construir mandatos, o sea, cómo el saber en un, ¿te fijáis? Saber como en un espectro más amplio complica, la gente no sabe cómo y descalifica, entonces Sí. me parece súper eso, te Mm. quería dar el pase. Ahí nos estábamos metiendo en la pata de los caballos. Pero de todas maneras, sí que hay una cuestión que yo puedo asegurar, y es que históricamente las brujas son un sujeto predilecto cuando hay conflictos religiosos. Entonces es un chivo expiatorio bastante, como se dice en inglés, low hanging fruit, es bastante fácil de agarrar, porque es, bueno, está ahí a disposición, ¿no? Es como darlo en bandeja. Y yo creo que ahora, esto es una hipótesis personal, no sé si estarán de acuerdo con eso o no, pero pienso que ahora, como estamos en momentos de tanta polarización, tanta tensión política, y la política, por supuesto, es bastante parecida a la religión, creo yo, en términos de ciertos dogmas que se ponen a flote y partidismos. Entonces creo que esa tensión, la tensión de política, no es muy distinta a la tensión religiosa, en un sentido, cuando ves un conflicto como, no sé, una guerra santa, por decirte, o ves un conflicto muy polarizado entre dos facciones religiosas distintas, hay mucha tensión, y políticamente creo que eso se reproduce de manera bastante semejante. Entonces, no sé, yo creo que el mensaje es que hay que estar alerta, hay que tener ojo, porque pienso que es fácil caer en una estigmatización rápida, o descalificar a alguien como, ¿qué se cree esta vieja? Es una bruja mierda, por ejemplo, ¿no? Como, así empieza el prejuicio, así empieza la banalidad, ¿no? Entonces sí, pienso que también se puede llevar hacia esa área, Carola. Oye, yo invitaría a Marcelo Balbontina a hacer su comentario último, pero él ha sido muy activo en el chat, ¿no? No sé si Marcelo estás por ahí o Sí, no hola. quieres. Hola, Ya, ahora Paloma. No, es que sí. no los veo. Nico, sí, no, dos comentarios muy breves. Uno, cuando estabas hablando de la tradición de Chile, me llamaba la atención un poco la tradición de las brujas de Salamanca, Talagante y toda esta cultura en Chiloé, que es sorprendente. Eso como comentario general. Y lo otro, yo tengo la impresión de que si bien tú diste un poco la mirada por dónde sale esta inspiración de este libro, vamos a tratar de leerlo con todas las dificultades idiomáticas que podemos tener nosotros. Eh, eh, Pareciera que en el libro La Isla, o si ellos vieran, también hay algo de esos elementos que te pudieron haber inspirado, ¿no? Ese Oye, es el sí, la comentario. verdad, y eso fue lo que destacó Pau al principio cuando hizo un paneo de mi larga trayectoria. Comentó sobre En la Isla, que efectivamente ahí también hay un personaje, una bruja, que en ese caso ella es una de las últimas representantes de su etnia, ¿no? Ella no es mapuche, tiene otra etnia más
más minoritaria aún. Y ni siquiera tanto ella, ¿no? Entonces es como el último resquicio. Y ella tiene, claro, está descrita como una bruja, hace sus cuestiones, tiene muchas nociones sobre la hierba, entonces hace sus emplastos para sus dolores y qué sé yo, hace pociones y ha estado un poquitito más asimilada porque tiene que vender cosas para subsistir, pero sigue un poco manteniendo esa tradición. Ahora, ella mantiene esa tradición porque ella está con un Alzheimer también, entonces nunca sabemos muy bien si porque ella habla del caleuche, habla de los brujos que tienen, del brujo que tiene su poncho de luminoso, el trauco. Entonces ella mantiene esa tradición que en Chiloé es súper rica. Por supuesto, si tú vas a Chiloé, lo ves ahí, lo ves en la atmósfera. Y ella rescata esa tradición. Es una bruja que se ha quedado ahí, es en una isla. Bueno, la metáfora también es precisamente estar aislado con tu verdad, que es la de ella nomás. Cuando ella muera, es muy improbable que eso trascienda, ¿no? Porque de hecho las hijas están en otra, las hijas quieren salir de lo que ellas consideran un estigma, ¿no? Una de las hijas se tiñe el pelo, no quiere tener ni siquiera rasgos que le recuerden esa tradición. Entonces, sí, son personajes que tienen también su aura de bruja. Bueno, ya hemos disfrutado un montón aquí conversando y escuchando al Nico. Yo creo que en algún momento le vamos a pedir que nos dé una conferencia sobre su tesis doctoral, así aprender de todo lo que hablaste de monstruos, ¿no? Así salimos de la bruja. Yo quiero, si nadie más tiene algún comentario al que decir, está Pao por ahí, Paola, Marisol, alguien que quiera dar algunas últimas palabras. Creo que el disfrute y el gusto por agarrar este libro y empezar a leerlo está disponible en la página de Cuarto Propio, está en formato digital para los que están afuera y está en formato físico, así que estamos disponibles para poder hacerlos llegar cuando ustedes gusten. ¿Alguien más? Paola, ¿está ahí la Paola? Sí, claro que estoy acá, obvio que estoy acá escuchando, disfrutando, tomé notas de algunos temas para regresar luego, me parece que hay tantos puntos que se han ido formando y tejiendo, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, una presentación muy rica, muy informativa, al final me voy con más notas que las que traje, eso siempre da un gran gusto, ¿no? Y sí, tuve el gusto de leerlo en el formato digital y en el formato físico. Así que doy fe. Sí. Muchísimas gracias. Sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Pao, y volver a agradecer tu compromiso y la presentación y tus comentarios. Y como tratar de observar, porque claro, uno piensa en la bruja y se imagina una cosa súper arcaica, pero no perder de vista que estas manifestaciones son permanentes, o sea, tener el ojo un poco más abierto. Y por eso te quería preguntar por lo que tú señalaste al principio sobre el concepto de racismo ambiental. Sí, sí. Es un concepto bien interesante y parte de muchos estudios que se han hecho en Estados Unidos en donde se puede ver los espacios más contaminados, por ejemplo, en las ciudades, y Minneapolis es uno de esos ejemplos, prácticamente coinciden, si podemos superponer dos mapas, ¿no? Entre los espacios más contaminados y los espacios en donde se han segregado comunidades latinas, comunidades afroamericanas, coinciden casi perfectamente. Entonces hay un cruce entre racismo y la calidad del ambiente que uno puede, al cual uno puede acceder. Entonces, varias de las propuestas que hizo esta persona, una de las directoras de la granja, Karen Clark, fue para tratar de deshacer ese daño, ¿no? Ese daño estructural. Entonces, ese es el concepto que en este contexto, ¿no? Para tomar de nuevo la imagen de estas mujeres peligrosas, ¿no? Es también la que pone
pone en la agenda, ¿no?, este tema del racismo ambiental, que es súper incómodo, ¿no?, pensarlo en esos términos tan concretos, ¿no? Muchas veces vemos que el racismo a lo mejor en estos momentos post George Floyd tiene que ver con una cuestión como sentimental, pero ella dice, no, es una cuestión ambiental, es el aire que respirás, la tierra donde plantás, las cosas que tocas, ¿no? Es todo eso. Entonces, traerlo a ese nivel me parece que es más transgresor, como que trae algo, una carga que no es la cómoda, ¿no? La fácil. Sí. Sí, y nos hace detenernos a pensar en lo más cotidiano, ¿no? Sí. Que incluso en las cosas más domésticas, Lo que es natural, por donde se lo que filtra hablamos, ¿no? la violencia al final del día. Exactamente. Al final del día es eso, sí. Sí. Gracias por la aclaración. Y bueno, quería agradecer a todos los que están presentes acá, que nos están acompañando. Nico, te molesto. Es que está J-Chat que dice que está sin video, pero quiere decir algo, por favor. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Estoy medio embrujado. Les mando un cariño a todos. Sé que es difícil estar en este momento conectado con tanta cosa que hay, pero mando un cariño a Marisol Vera. Soy Juan Chapel. Trabajé con ella hace muchos años, a la Carolina Andoni y a varios que conozco de ahí. Recibí el libro de parte de Nico, he estado leyéndolo y me parece tan potente el tema del embrujamiento, y tenía algo acá que deslizó Nico por ahí, que tiene que ver con el obsceno pájaro de la noche, que quizás es uno de nuestros más emblemáticos vuelos poéticos, literarios, en torno al tema de la bruja y los brujos, el tuetué y todo eso, ¿no? Y hemos hablado harto acá en este rato del tema de la estigmatización de la bruja, pero hay un personaje clave en el obsceno pájaro que precisamente quiere ser bruja. Él pide ser una bruja, pide ser una de las 7 brujas. ¿Ves en otros instantes de la literatura chilena o universal esos momentos donde un personaje cobra, precisamente por el tema de los monstruos, ¿no? Cobra ese conocimiento personal de investirse a sí mismo como precisamente un monstruo, ese momento donde precisamente se ve a sí mismo en ese espejo de la monstruosidad, que es esta petición que hace, por ejemplo, el mudito en el obsceno pájaro, de convertirse precisamente, de ingresar a ese espacio de esta alteridad, digamos, monstruosa. No sé si se entendió un poco la pregunta. Sí, Juan se refería a la novela de José Donoso, El obsceno pájaro de la noche, que es una novela que él mismo reconoció haber escrito en un estado de delirio en muchas de las secciones. Yo lo que creo es que no, generalmente el monstruo no es auto... ¿Consciente? No, generalmente el monstruo es una designación que otros hacen, no que el mismo monstruo hace, ¿no? A pesar de que, porque por ejemplo tenemos el caso de Frankenstein, que es el gran monstruo que sienta las bases de todos los monstruos que van a venir a continuación, ¿no? En nuestra tradición occidental. Hay otros tipos de monstruos. Pero si tú te fijas en Frankenstein, que fue publicado en 1818, él empieza a percibir cómo los otros lo ven. Él trata de ser súper buena onda con la gente, es bueno, trata de compartir con unos vecinos que tiene, y en el fondo la única relación buena que tiene es con un hombre que es ciego, porque no lo puede ver. Entonces los otros, los hijos de este ciego, o los nietos, que creo que son los hijos de este ciego, dicen, oye, ¿qué es esto? Esto es un monstruo, ¿cómo puede ser? Así es como él empieza a darse cuenta de quién es él, y en un momento dice, no, yo estoy frito, o sea, yo aquí ya no tengo ninguna posibilidad acá, y ahí es cuando empieza a cometer actos de violencia, ¿no? Porque en el fondo su padre nunca se ha hecho cargo de él.
Entonces el monstruo es un estigma que viene de fuera, no es autoinfligido, aunque tú como monstruo te des cuenta en un cierto camino que sí, claro, eres un freak porque no tienes acceso a ciertos espacios. Básicamente eso. Y si seguimos con Donoso, si tú piensas, por ejemplo, en El lugar sin límite, ahí tenemos a otro freak, por decirte, que es el personaje que es como un transexual, ¿no? Y claro, el sacrificio, el sacrificio que ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar el nombre. Manuela. Manuela. Ella lo paga bastante caro eso. Entonces no hay un monstruo. Hay cuestiones actuales más como en plan cinematográfico donde el monstruo es sumamente exitoso, sumamente glamoroso, Claro. pero esos son otro tipo de representaciones, ¿no? En general el monstruo no tiene... Bueno, ahí están las 7 tesis del monstruo de Jeffrey Cohen, donde dice que el monstruo escapa, por ejemplo, el monstruo reaparece, y un poco la bruja es semejante, ella escapa, pero en otro momento vuelve a aparecer, en otro formato. Eso. Gracias. Bueno, sí, Andrea también comentaba a propósito de lo que tú le habías preguntado, Andrea Gestanovich, a propósito de lo que le había preguntado tú a Paola, ella mencionaba el tema de las zonas de sacrificio, ¿no? Que claro, ahí se explica muy bien lo que es esa lucha, ¿no? Pero creo que ya hemos disfrutado un viernes por la tarde. ¡Disfrutado! Hemos disfrutado. ¿Tú Oye, no lo que aquí pasaste bien, Nico? habemos muchos profesores acá, entonces tenemos para rato. Pero, ¿qué más quiere comentar? Si estamos dispuestas a escuchar todo aquello que nos quieran decir. Hay harta gente participando, así que ¿quién más quiere hacer una pregunta? O tú, Nico, ¿qué más tenías pensado? Pues no has leído nada, no has leído un poema. Bueno, pero es que ese es el gancho, po. Ahora llega el momento en que tú ofreces el libro. Ya lo ofrecí, ahora te toca a ti leer. No, pero yo con ese que leí encuentro que está bien y los dejo para que ustedes vayan explorando y disfrutando a su ritmo. Marisol, ¿estás por ahí? No, la Marisol ya no está. Sí, pues está ahí. Claro que estoy. No te veía. He estado disfrutando todo el rato, no estoy disfrutando. Nada, yo creo que queda leer el libro y seguir hablando de un tema que da para mucho. Y Nico, como siempre, abre la puerta. Estoy totalmente de acuerdo con la Andrea cuando dice que eres simplemente genial y único. Ese es su comentario. Así que abriste esta puerta y vamos a... Nada, yo creo que nos dejaste a todos embrujados. Así que 1.000.000 de gracias, Pau. Gracias, Nico, a todos ustedes. Gracias por la invitación, me encantó. Feliz. Gracias. Así que, Palo, usted puede, maestra de ceremonia, cerrar. De todas maneras. Bueno, hay una propuesta de Marcelo Albontín, dice que tienes que novelar tu tesis de los monstruos. Yo creo que por ahí vamos a esperar ese nuevo desafío del Nico con esta cantidad de cosas que además escribes harto y es un agrado, no hay nada. Hay cosas que te pueden no gustar dentro de lo que estás leyendo, pero no dejas de leer, que eso es una de las cosas que a mí me gusta de Nicolás Poblete, ¿no? Bueno, ¿ya? ¿Qué más quieres decir tú? Bueno, muchas gracias a todos, que me siento sumamente acompañado con este grupo tan buena onda y tan interesado en este tema. Yo creo que es un tema que convoca interés precisamente por las razones que comentamos al principio, ¿no? Y por las aristas que podemos ver ahora, como comentó Pau. No es un tema que esté solidificado, sino que lo podemos ver en todo momento y de manera fluida en muchas áreas. Agradecer la presencia de todos, las preguntas tan interesantes. Yo podría seguir hablando mucho, como decía, cuando uno tiene la instrucción de profe, es como
realmente cuando es un tema que a uno le interesa, es un lujo poder hablar de él. Sí. Entonces no hay realmente represiones ahí. Eso, y bueno, estoy feliz con el libro, que encuentro que quedó precioso. Nuevamente volver a agradecer a los participantes del libro, tanto en su colaboración visual como textual dentro del libro mismo. Y hasta la próxima será. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y a todos por habernos acompañado. Editorialcuartopropio.com, ahí encuentran el libro, nos pueden visitar. Está Dame Pan y Llámame Perro también, tanto digital como en formato físico. Y la verdad es que ha sido muy, muy interesante, y como dice la Pao, yo creo que en algún momento cuando vengas a Chile, vamos a hacer un relanzamiento del libro con todo el mundo invitado para poder seguir conversando de lo mismo. Paloma, está grabado esto, así que después te muestro el clip cuando llegue a Chile. De todas maneras, ahí vamos a hacer podemos hacer un compilado, Nico, un relanzamiento de varias de tus obras para poder hablar, porque en el fondo lo que haces con este poemario es una síntesis de aquello que has venido trabajando durante mucho tiempo. Está tu personaje, está tu pluma, tu escritura, está tu verso, están esas estrofas que se van a quedar, ¿no? Esos versos que se van a quedar, y sin lugar a dudas que eso viene de la narrativa que tú ya has publicado. Muchas gracias. Parte editorial Cuarto Propio, Paola, Nico, Julia, la portada es maravillosa, esa imagen. Un abrazo a todos aquellos, también estaba Andrea Geftanovich, ¿no? Gente que ha publicado en Cuarto Propio, que en realidad es esto, Marisol, yo aquí, felices de poder estar hoy día y como dueñas de casa, podríamos decir. Pero muchas gracias, Nicolás, un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a ti, un abrazo, nos vemos. Chao.